Ojo que la persona generalmente que comete un delito, específicamente en la carrera de ustedes, muchas de las veces lo hace por negligencia. Ojo que la negligencia, imprudencia, impericia, tú sabes perfectamente, estimado amigo, lo utilizamos en delitos que no son dolosos, sino culposos. Y ahí los accidentes de tránsito. Entonces, este sí porque viene como un poco de desconocimiento. Por ejemplo, los estudiantes, en los que hacen prácticas, no tienen la misma experticia o tienen el mismo conocimiento que un médico que ya está 5, 10, 15, 20 años en la profesión. Entonces, la ley que te juzga el modo de actuar en este tipo penal. Entonces, ahí consideramos nosotros agravantes y ahí consideramos atenuantes. La atenuante es la que te va a disminuir la pena. Inclusive una atenuante trascendental te va a disminuir de 1 a 3, de 1 año hasta el mínimo del tercio de la pena, te dice. O sea, esa pena puede llegar a establecerse hasta en 4 meses. ¿Y por qué te agrava la pena? Como tú dices, ¿por qué se descontroló la pena? ¿Por qué se desvaneció como tal el tipo penal? Es porque hay agravantes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, comunidad estanforina. Para nosotros es un verdadero placer el poder empezar el día de hoy con un invitado de lujo. En este podcast no solamente vas a encontrar temas académicos, sino de interés nacional, local e incluso internacional. Para nosotros va a ser un verdadero placer el que podamos ir cada semana tratando varios temas académicos y sobre todo de interés para cada uno de ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tratar un tema en cuanto a los abortos ilegales, a ese tema en general de por qué está incluso normado dentro del ordenamiento jurídico, el que existe esa prohibición, y lo trataremos con una persona que de verdad es especialista en este tema. El día de hoy nos acompaña un gran amigo, me siento muy orgulloso de ser su amigo, el doctor Denis Roberto Andrade Arrieta con nosotros, y vamos a tratar pues este tema. Estimada señorita alumna. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Mi nombre es Yarabed, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Stanford. Y muy bien, bueno, tratemos de una u otra manera de iniciar con este podcast. Es bastante interesante, solamente como un pequeño currículum del doctor Denis, de entre otras cosas que tiene, pues de incluso los procesos en los cuales ha participado en su tema ya profesional. Él fue defensor público, por supuesto, desde el año 2009 hasta el año 2023. Fue jefe del subproceso de juzgamientos en Pichincha, jefe departamental de litigación de procesos penales igual en Pichincha, jefe de investigación social y procesal en Pichincha también, fue director provincial encargado también en Pichincha, coordinador del área penal en la Defensoría Pública de aquí de Chimborazo, director provincial de Chimborazo subrogante y director provincial titular de la Defensoría Pública de Tungurahua. Esto desde el año 2019 hasta el año 2023, además de ser especialista en Derecho Penal y de haber trabajado, por supuesto, creo yo, en una de las instituciones más complicadas, capaz, si queremos verlo así, estimado Denis, en cuanto ya a tener una asesoría de manera gratuita como es la Defensoría Pública. Primero agradecerte como siempre y pues más bien entremos un poquito ya en el tema en cuanto a lo académico, por supuesto, querido Denis, a cómo se podría llegar a conceptualizar, incluso si queremos verlo ya desde un tema mucho más legal, para que los estudiantes, no solamente de enfermería, sino de todas las áreas de salud que tiene el instituto, podamos ir entendiendo un poquito más qué es esto de los abortos. Más bien, para empezar, primero no sé si tu saludo, alguna introducción que por ahí queríamos llevarlo, y si no, pues empezaríamos con qué es para ti desde el tema legal, capaz los abortos, estimado Denis. Gracias, estimado Leonardo. Primero, un saludo cordial y afectuoso para ti en especial y para toda la comunidad del Instituto Superior Tecnológico Stanford. Este es un espacio académico, el Stanford de Derecho siempre te permite hacer un diálogo en relación al análisis que se viene dando día a día o hacer un análisis a la jurisprudencia y a las leyes. Las leyes que siempre vienen variando, siempre vienen estandarizándose en un sentido o en otro, siempre es importante. Yo te agradezco mucho el espacio que tú me brindas. Hay la experiencia, pues tú ya has tenido la gentileza de poner en conocimiento de la comunidad estudiantil. Pues y nada, amigo, comencemos el diálogo, comencemos a charlar sobre este tema que es muy importante. Gracias, Denis. Enfocado entonces desde ahí, y en cuanto a la positivación, a la tipicidad incluso, ¿este delito o esta infracción está o no está considerada dentro del ordenamiento jurídico y en el tema del Código Orgánico Integral Penal? Por supuesto, el Código Orgánico Integral Penal tiene subsumido algunas conductas. Algunas conductas no son más que bienes jurídicos protegidos. Los tipos penales contra la libertad sexual, contra la libertad, contra la propiedad, contra la salud pública.
Este es un delito que se encuentra en el capítulo segundo sobre los delitos contra la libertad y la inviolabilidad de la vida. Entonces, específicamente desde el artículo 146 para adelante, nosotros tenemos los tipos penales que sancionan el tema que pues hoy es motivo de este análisis y de esta conversa. Y ya en específico, ¿cuál sería ese articulado? ¿Cómo nosotros lo podríamos conceptualizar en un momento, más bien de una consulta que tenga un señor estudiante? ¿Puede ir al código? ¿En dónde lo va a encontrar? ¿Cómo podría ser ese análisis? A ver, es importante primero identificar los tipos penales como tal. El Código Orgánico Integral Penal te subsume o te divide las conductas delictuales, que no es más que una conducta típica, antijurídica y culpable, que tiene que ser sancionada por un juez competente una vez que se pueda llegar a establecer un nexo causal. ¿Qué es un nexo causal? Un nexo causal es establecer la responsabilidad y materialidad. Es cuestión que tiene que ir de la mano las dos situaciones. Al no haber este nexo causal como tal, viene la aplicación de lo que dice el artículo 5, numeral 3, que son los principios, que es la duda a favor del reo. Por ejemplo, para hacer un análisis en relación al procedimiento como tal. Antes ya de iniciar ya en un tema mucho más profundo, ya en lo legal, estimado Denis, ¿qué es la tipicidad para que nos entiendan los señores estudiantes? A ver, la tipicidad como tal es encuadrar la conducta que está prohibitiva dentro de lo que establece el Código Penal, el Código Orgánico Integral Penal, y que esta debe ser motivo de una sanción. O sea, existe contra un ordenamiento jurídico previsto y existe donde un bien jurídico protegido. Para ti sería entonces entender la tipicidad, para que los estudiantes sobre todo nos comprendan un poquito más, es entender o saber que vamos a encontrar desarrollado ese delito en alguna normativa. ¿Eso es tipicidad? Es un acto típico. Yeah. Está considerado como un acto típico y como tal taxativamente establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Tiene para que pueda tener una sanción. Exactamente. Correcto. Tiene Yeah. una sanción al ser un acto típico y antijurídico. Antijurídico que se va contra la normativa legal establecida y que esa conducta está prevista en el Código Orgánico Integral Penal. Y ahí sí en cambio llegaríamos a la culpabilidad, que es lo Correcto. que tú mencionabas al final, de tratar de buscar a través del nexo causal la responsabilidad de esa persona. Mira, que el artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal, y qué importante para los estudiantes de esta carrera, de esta prestigiosa y linda carrera, es nada más que llegar a poner los elementos al juzgador para que éste forme criterio y a su vez declare un estado de culpabilidad o ratifique un estado de inocencia. Muy bien. En eso se basa absolutamente todo lo que tú dices, Muy bien. estimado. Entonces, tenemos claro, o podríamos entenderlo de una mejor manera, que si está previsto en el código, de que existe una normativa, de que si sabemos que está dentro de una normativa, va a poder ser sancionado. Ahora bien, ya como tenemos ese delito tipo, ya sabemos que existe, ¿cuál es la pena a la que se puede llegar a tener una persona que sea responsable por el cometimiento de un aborto? A ver, generalmente nosotros tenemos ya establecido tipos de penas en el Código Orgánico Integral Penal. Para el homicidio culposo por mala práctica médica hay una pena que es de 1 a 3, de 3 a 5 y así todos los otros tipos penales. Pero nosotros para hablar de una pena es importante que debamos establecer. Siempre hay un interrogante y a veces en la cátedra a mí me pasa lo mismo, ¿no? Me dicen cuándo se aplica el 1 año y cuándo se aplica los 3 años. Y a veces causa admiración y sorpresa cuando ponen 4 años, 3 meses. Porque ya salen las noticias y ya no entendemos incluso lo que decía él. Correcto. Entonces, la gente dice, ¿de qué factor entonces depende? Exacto. Depende muchísimo, primero, de cómo actuaste para el cometimiento de una infracción. Ojo que la persona generalmente que comete un delito, específicamente en la carrera de ustedes, muchas de las veces lo hace por negligencia. Ojo que la negligencia, imprudencia y impericia, tú sabes perfectamente, estimado amigo, lo utilizamos en delitos que no son dolosos, sino culposos. Y ahí los accidentes de tránsito. Entonces, sí porque viene como un poco de desconocimiento. Por ejemplo, en los estudiantes, en los que hacen prácticas, no tienen la misma experticia o tienen el mismo conocimiento que un médico que ya está 5, 10, 15, 20 años en la profesión. Entonces, la ley que te juzga el modo de actuar en este tipo penal. Entonces, ahí consideramos nosotros agravantes y ahí consideramos atenuantes. La atenuante es la que te va a disminuir la pena. Inclusive una atenuante trascendental te va a disminuir de 1 a 3, de 1 año hasta el mínimo del tercio de la pena, te dice. O sea, esa pena puede llegar a establecerse hasta en 4 meses. ¿Y por qué te agrava la pena? Como tú dices, ¿por qué se descontroló la pena? ¿Por qué se desvaneció como tal el tipo penal? Es porque hay agravantes. ¿Cuál es un agravante para que ustedes me entiendan con un lenguaje sencillo, muy pedagógico? Es de que usted tenga circunstancias que no le permiten que pueda bajarle la pena. Como decirle, usted tiene antecedentes penales, usted actuó ya con malicia, con la intención de causarle daño en un tipo de aborto. Por ejemplo, tú planificaste con el farmacéutico, ¿qué le das?
qué medicamento puede provocar un aborto, todo eso. Esas circunstancias de planificar y de establecer alguna circunstancia que puede conllevar al peligro de la vida de la persona como tal, eso es un agravante. Muy bien. Denis, ahora, para entender también incluso un poco mejor, hablar de un aborto, sabemos que es ilegal, sabemos que no es legal aquí en el país. Esto es un delito público, es un delito privado. Se tiene que seguir esto a través, si yo estamos en un proceso, no sé, tenemos que ir a denunciar en fiscalía. ¿Qué se debe hacer ante un proceso de esto? Es muy importante la pregunta tuya, estimado Luis. ¿Por qué? Todos estos tipos penales que están establecidos en el Código Orgánico Integral Penal son de instancia oficial pública. El artículo 195 de la Constitución le da la titularidad de la acción penal pública al fiscal. Y como tal, el fiscal es el que tiene que impulsar y tiene que llevar a establecer si hay algún tipo o no de responsabilidad. Es decir, esta acción penal pública se tiene que establecer y se tiene que ir por el espacio de la fiscalía. No hay otro camino a tomar. Puede ser por denuncia, puede ser por un delito flagrante, pero es por fiscalía. Y de ahí ya tenemos las comparaciones, ¿no? Por ejemplo, una contravención penal, ya la hacemos en la unidad judicial penal, o una acción privada, ya lo hacemos por querella a través de un juez de lo penal. Ya no interviene fiscalía. Claro. Es más, hay tipos penales en los que, siendo investigados por parte de fiscalía, al no tener los requisitos del Código Orgánico Penal, se inhiben del conocimiento de la causa y dejan en competencia eso solo del juez. A ver, el aborto como tal es un acto que no está permitido por nuestra Constitución. Por eso está tipificado la conducta en el Código Orgánico Integral Penal. Es más, a raíz del artículo 146, le dicen algunos tipos penales en relación a lo que usted me pregunta. Es decir, esta es una práctica que es sancionada y es obviamente juzgada por parte de los operadores de justicia porque es una conducta atípica. ¿A qué me refiero que es una conducta atípica? Que es sancionada y tiene obviamente el carácter de que sea punitiva. ¿Ya? Pero usted me va a decir, ¿en qué clase de abortos nomás me pueden sentenciar? Mire que nuestra legislación a veces es un poco digamos, contraproducente, le podríamos decir la palabra, porque, estimado Luis, hay un aborto también en donde usted consiente, pero también es sentenciado. O sea, también causa una pena privativa de libertad. Por decirle, en el aborto con muerte, cuando hay consentimiento, cuando hay consentimiento de la persona para que usted se provoque un aborto, tiene una pena de 7 a 10 años de pena privativa de libertad. Y cuando es sin consentimiento, la pena es de 13 a 17 años. Es decir, ahí hay una conducta que tiene que ser controlada, ya no por el sujeto activo, sino por el sujeto pasivo. ¿Ya? Entonces, todos estos tipos penales, exactamente, la voluntad. ¿Ya? Inclusive, hay un tipo, el aborto no punible. ¿Cuál es el aborto no punible? El que se provoca en una mujer que tiene un riesgo, por este aborto puede estar en riesgo la vida de esta mujer que está embarazada. Entonces la legislación le considera a usted este tipo penal como no punible. Y el mismo código, en el artículo 150, le dice en relación al aborto no punible. Y la otra circunstancia es cuando ha sido producto de una violación, inclusive llegándose a considerar cuando es una mujer con incapacidad mental. Pero necesitaríamos entonces demostrar probar evidentemente. Hay el animus probandi que tú aplicas en el derecho como tal. Entonces usted me va a decir, ¿cómo pruebo eso? Para nosotros generar un acto que es punible, atrás de esto hay actos que comenzaron a suceder. Ella llegó al hospital, ella llegó con dolor. Ustedes más que nadie en medicina saben, porque ustedes ¿qué es lo que hacen primero? Toman signos vitales, ustedes hacen un análisis de cómo llega una presunta víctima de un delito. Y ahí, Denis, es por eso que también el tema ya de salud como tal, los profesionales de la salud tienen la obligación de avisar estos delitos. Totalmente de acuerdo. La ley sanciona inclusive la ley sanciona la inobservancia en relación a un procedimiento. Es decir, y es más, cuando ustedes inobservan y producto de esta inobservancia en relación al estado de una persona en el aspecto salud que tú me hablas, ni siquiera es considerado como cómplice. Es considerado como coautor. ¿Así? Y el coautor tiene la misma pena que el autor. ¿Sabe por qué? Porque si usted evitaba o avisaba del estado de salud, podía preverse un tratamiento que puede evitar un aborto. Pero si usted no avisa y producto de lo que usted no informó, se cometió el aborto y esto provoca la muerte de la persona que estaba en estado de gestación, también es penal. También es penal. Bueno, bastante interesante. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Qué se considera una mala práctica médica? A ver, una mala práctica médica hay que entenderlo. Primero, es ejecutada por un profesional en la salud. Inclusive el mismo Código de la Salud en su artículo 10, en el artículo 9 y 205,
manifiesta y taxativamente le dice que cualquier persona podrá estar abocada a mala práctica médica, pero le dicen a usted que la mala práctica médica es violentar los procedimientos y reglamentos establecidos para el desarrollo y desenvolvimiento de sus actividades. Es decir, si usted es la enfermera y usted como protocolo para la atención de una persona que entra en un estado crítico, yo le voy a preguntar a usted, no yo, porque yo no soy el entendido en salud, es usted la que tiene que cuidar un protocolo para que esta persona pueda llegar a establecerse un tratamiento adecuado. Si usted no lo hace de esa manera, simple y llanamente está dentro de un delito de mala práctica. Muy bien. Para ya ir finalizando, estimado Denis, sabemos que tu tiempo ha cambiado muchísimo ya en el tema de responsabilidad, no solamente ya con el tema gratuito, con las personas de atención prioritaria, sino ya ahora ya con todo Riobamba, si es de esa manera. Sabemos, entendemos el tiempo, más bien te agradecemos. Finalmente, Denis, ¿tú considerarías que debería cambiar, tal como está normado, la forma en la que está estructurado el delito, la forma en la que se encuentra positivado este delito aquí en el Código Orgánico Integral Penal, para que de pronto no se llegue a juzgar a personas en el tema de salud o profesionales de la salud que tal vez están buscando tal solo lo mejor también para un paciente? Mira, Luis, para mí es muy taxativo. Nuestra Constitución y nuestro Código Orgánico Integral Penal es progresista. Y nuestra Constitución es quizás de las constituciones de la del 2008 en que en toda Latinoamérica es una Constitución muy garantista de derechos. Por eso es que el Código Penal lo que reúne y lo que protege son derechos protegidos. El tipo penal como tal está establecido, las conductas están regladas, la pena está arreglada. Para mí, a mi criterio profesional, tú no vas a lograr el menos cometimiento de delitos con el aumento de penas. Porque si tú te das cuenta, cuando salió el femicidio, no es otra cosa que estar contra la superioridad o hacer un criterio de superioridad ante tu pareja para que se pueda llamar femicidio, que en otras palabras es un asesinato. ¿Sí? Entonces, cuando tú analizas los tipos penales y las penas, no están inmersas las conductas en las que tú puedes aplicar. Es decir, para mí, los tipos penales que está establecido el Código Orgánico Integral Penal desde el artículo 146 son conductas que tienen que ser juzgadas. Ahora, estas conductas para mí, para mi criterio, tienen que ser socializadas. Lo que tú haces y lo que correctamente tú haces en calidad de catedrático, con la capacidad que conozco que tú la tienes, estimado Luis, es importante porque los chicos ya van sabiendo qué es lo prohibitivo y qué es lo permisible. Entonces, al ellos estar practicando o al estar a puestas de una luz profesional, ellos saben qué es lo que no pueden y pueden hacer. Por ejemplo, ahora, ¿qué nos viene a la mente? Es que nosotros, por ejemplo, tenemos que tener un protocolo claro. Muy claro en relación a qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Porque esto nos puede conllevar a una conducta que es sancionada y privativa de la libertad. Y por ende, lo que el ser humano más sufre es cuando te vas con el bien jurídico protegido, que es la libertad de las personas. Sí. Y no se diga la vida, ¿no? Y no se diga la vida, porque la carrera de medicina y la carrera de salud es una de las más importantes para mí. Porque de ello depende la vida, de ello depende el procedimiento y que no sufra una persona una incapacidad permanente que le puede cambiar toda la vida. Y es que hay muchísimos casos al final de todo que nacen a raíz de esto, que podrían conllevarlo, que podríamos tener como resultado o sea, en fin, es muchísimo. Te agradezco mucho, Denis. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de Derecho Stanforino. Te agradezco muchísimo. Tan solo vamos a ir finalizando. No sé si tú tengas algún mensaje para los señores estudiantes ya desde el tema legal, para que ellos puedan, por supuesto, no tener un conocimiento del todo práctico, no ya en el tema legal, porque para eso está un abogado, pero sí para que ellos ya en el momento en el que estén realizando su profesión, traten de cometer los menores errores. Así es. Bueno, primero agradecerte, estimado Luis, a ustedes, señores estudiantes, agradecerles, desearles el mayor de los éxitos dentro del desenvolvimiento y el desarrollo de sus actividades. Y qué importante, yo siempre soy gustoso y te agradezco, vuelvo y repito, te agradezco el que me des la oportunidad de dirigirme. Estos espacios que ya nos pueden durar horas y unas mesas de trabajo son increíbles cuando son temas de esta naturaleza. Es importante que ustedes tengan primero la inquietud de saber cuál es el actuar y cuál es el procedimiento y cuál es el tratamiento de estos tipos penales. Y sin embargo, de aquello, Leo, yo, sin embargo, lo que tú haces es correcto. Es hacer estos tipos de conversatorios para poder llegar a establecer cuál es nuestra conducta y qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos actuar.
Y ellos más que nadie, tú tienes la experiencia en el campo profesional, uno también en lo poco que se ha hecho, intenta de que cuando vienen estos casos podamos actuar de la manera más coherente, lógica y ética posible. Correcto. Así es que para mí, hermano, ha sido un gusto tremendo haber compartido contigo, con ustedes los estudiantes, en este espacio académico, que es para mí un espacio académico de altura. Te agradezco mucho, más bien a todas las personas que nos están viendo de la comunidad en cuanto al tema del derecho estanforino. Estamos saliendo en redes, nos encontramos en varias de nuestras redes sociales, búsquenos todos ustedes como Derecho Estanforino. Vamos a tener cada una de nuestras semanas diferentes temas así, bastante interés, no solamente en el tema local, sino más bien internacional y sobre todo en el tema académico. Para mí ha sido un placer, soy Leonardo Collahuasi Fiallo y pues para la próxima nos veremos.